Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bueno, amigos, estamos ya de regreso, no, estamos yo como pues al mediodía estuve con ustedes en todo a pulmón, siento que regreso después de una pausa de unas cuantas horas y pues bueno, aquí antes de que comenzara Contravía PM conversaba con mi invitado, el doctor Carlos Sabino, acerca de esta decisión gallo-gallina de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta al acuerdo, entre comillas, de tercer país seguro. Pero bueno, en fin, no ese es el tema que vamos a abordar con Carlos. Este es mucho más interesante y además de eso vamos a aprovechar la presencia de Carlos para contextualizar y comparar lo que se pueda comparar de lo que estamos viviendo hoy a raíz de esta tragedia en la cual fueron asesinados 3 infantes de marina en Izabal, en Semuy 2, esta aldea que antes era desconocida para el 99% de los guatemaltecos y que hoy está en boca de todos. Pues lo vamos a aprovechar entre tantas cosas que vamos a conversar con Carlos, para que Carlos nos comente en base a las investigaciones que sabemos que él ha hecho y que han sido publicadas, lo que tiene que ver con el conflicto armado del siglo pasado, en su obra Guatemala, la historia silenciada, que está dividida en 2 tomos, como recordarán los oyentes. Y en algún momento, por supuesto, vamos a hablar de Arbenz, de Vargas Llosa y de la próxima presentación del libro de Carlos, en el cual él, a diferencia de Vargas Llosa, y esto hay que señalarlo, no es una ficción la que escribe, sino el resultado de una investigación en lo que respecta a la figura de este expresidente de Guatemala. Pero bueno, Carlos, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes. Marta, qué lindo. Aquí estamos pues muy agradados de estar contigo en este programa. ¿Y con cuál de todos los puntos que mencioné quieres comenzar, Carlos? Mira, yo comenzaría antes que nada con, así un poco egocéntrico, con el libro que acabo de escribir. El libro se llama Arbenz, una biografía. Es una biografía, no es un texto político, es un texto histórico, por supuesto, porque es la biografía de un personaje que murió ya hace 50 años. Pero está centrada en la persona de él, que me fascinó realmente. No porque me sienta identificado, la verdad no me he sentido identificado con él, pero sí porque es una persona que vivió, como dice el título de la novela de Mario Vargas Llosa, vivió tiempos recios. Y la idea es que Arbenz no estaba preparado para esos tiempos recios y los tiempos, la historia, la época, la política lo maltrató realmente. O sea, me interesa mucho que la gente, yo he hablado con amigos, con la gente que conozco, creo que hay bastante expectación por conocer este libro que acabo de escribir. El libro está terminado, está en el proceso de diagramación ya para ir a la imprenta. Yo calculo que en 1 mes y medio más o menos estará en la calle. Mi fecha tentativa es 23, 24 de octubre. Es un libro, como tú dices, sí, mucha investigación histórica. Yo me metí en todos lados, logré conseguir información directa de escritos en Checoslovaquia, logré en los archivos de CIRMA conocer sobre la salud de Arbenz,
En fin, hay información realmente novedosa, por decir así, que no está en la bibliografía normal. No y con todas sus respectivas referencias. Absolutamente, es un poco pesado eso, pero en fin, hay unas 600 referencias en el libro. Pero es importante esa. Yo que contigo llevé, te recordás en la maestría de filosofía. Precisamente llevamos sobre investigación y metodología de investigación y todo eso. Entonces, claro, eso es importantísimo, pues, porque si luego dicen, mire esto, usted de la farmacia del papá de Arbenz se lo inventó. No, tú tenés la referencia para decir eso no es así. Yo tengo la referencia, esa que tú mencionas está en el es libro, que yo lo sé. En el libro azul de 1915, donde hay un anuncio, una explicación de lo que es la farmacia de él, que la tiene con un socio, no me acuerdo su nombre, es Arbenz y no sé, otro apellido. Pero sí, yo traté de hacerlo porque mira, es muy delicado. Arbenz es un personaje amado y odiado. Pero lo que me llevó a mí a escribir el libro es que... Y no solo él, su esposa en particular. Me imagino que la influencia que ella tiene en Arbenz es... Conseguí gente de El Salvador que la conoció indirectamente. O sea, te digo que sí que... O sea, todavía hay gente viva que los... Hay una señora de 88 años, muy agradable ella, que era vecina. Y la conocía de referencia por los papás, en fin, por la casa. Pero tenía una fama terrible, por cierto, María Vilanova. Ahora, yo te decía, a mí lo que me llevó a escribir este libro fue lo siguiente. La idea de que este señor es usado por la izquierda y es usado por la derecha. Para la derecha es un simple comunista. Para la izquierda es una especie de héroe, ahora, porque en su época le dijeron de cobarde para adelante. Pero nadie se preocupó de pensar quién era él, qué le pasó, realmente era comunista, y si es así, ¿por qué se hizo? ¿Qué influencia tenía la esposa? ¿Qué influencia tenía el secretario general del Partido Comunista? ¿Era un hombre pobre, rico, sufrió o no sufrió, cuál era su carácter? Eso a nadie le ha interesado hasta ahora. O por lo menos lo han usado como un arma arrojadiza, ¿verdad? Ahí les dejo a Arbenz, que trató de cambiar el mundo. Ahí te dejo a Arbenz, que llevó... No. Yo creo que por lo menos como presidente de Guatemala es una figura que merecía que se lo estudiara así. Además, como escritor uno se entusiasma, se acerca al personaje, vive un poco su drama también, que los de él sobraron, ¿no? Porque realmente fue una vida donde al principio fue de mucho ascenso, llegó a la presidencia y después fue realmente muy triste para él, fue un calvario, fue muy, muy lamentable. Pero en fin, ese es el libro que yo presento, yo creo que le va a interesar a la gente. Tiene el relato detallado que yo ya había investigado en el que tú mencionaste, en Guatemala la historia silenciada. Claro, acá me centré más en la figura de él, pero están todos los detalles sobre la reforma agraria, sobre el trágico caso de la muerte de Francisco Javier Arana, en la que él participó de un modo, bueno, si no directo, físico, digamos, pero él estaba muy relacionado con ese problema. Entonces, o sea, él sabía que iban a asesinarlo. ¿A eso te refieres? Mira, eso es la parte que nunca se va a poder determinar. Él sabía que lo iban a detener en circunstancias muy poco favorables, en circunstancias completamente anómalas. Es decir, tú puedes detener a una persona en su despacho, lo puedes detener en su casa, lo puedes detener... Pero a este lo detuvieron, él era jefe de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Arana, y a él lo detuvieron cuando venía manejando un carro, su carro, en el Puente de la Gloria, allá en Amatitlán, que es un puente que permite el paso de un solo vehículo. Le cerraron el paso y ahí se produjo un tiroteo. Fue con la decisión de matarlo. Bueno, yo creo que algunos de los que estaban ahí sí la tenían. Que Arbenz la tuviera, que Arévalo la tuviera, no es fácil saberlo. No es fácil acusarlos directamente, pero
moral y políticamente son responsables. Ese es un problema. Claro, ¿qué hizo Arbenz ahí? Bueno, reaccionó de una manera que lo comprometió más todavía. Ahí dejo los detalles un poco para que lean la obra, pero él reaccionó de una manera de tomar prácticamente todo el poder. Lo que me parece interesante, Carlos, es que vas a presentarlo, tu libro, que es una investigación histórica, lo presentas unos días después de la esperada novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, que por cierto, hasta ahorita lo único que hemos conocido es de alguna reseña que ha salido en algún diario español, entre estos El País. Que te genera ciertas dudas en lo que respecta a la parte histórica de la novela, que eso sí hay que aclarar. Vargas Llosa ha sido claro de decir que es una ficción. Claro, como ficción, mira, como ficción tú tienes derecho, como literato, como novelista, tú tienes derecho a distorsionar un poco los hechos, quizá a presentar a una persona mala como más mala de lo que es. Vargas Llosa hace una cosa en el caso de la fiesta del Chivo. En la fiesta del Chivo, con Trujillo. Con Trujillo, plantea que prácticamente Trujillo es impotente en las páginas finales, lo cual de algún modo es el corazón de la novela en tanto novela. Ahora, yo no sé, ni creo que pueda saberse si él había sido impotente frente a esa chica. Esa chica era un personaje de ficción. O sea, esas son las distorsiones que uno le permite a un novelista. Él es un gran novelista y escribe de una manera tal que hace una trama que quieres leerla. Ahora, las declaraciones que yo leí, bueno, no, yo no las comparto, por supuesto. Incluso, ¿y tú que vas a comentar la obra junto con don Paco Pérez de Antón y el mismo Vargas Llosa? ¿Ya la leíste? ¿Ya te enviaron una copia de la novela? No la he leído, él quedó en mandármela. Supongo que en los próximos 15 días la tenga yo en las manos. La tengo que tener antes del 3 de diciembre, cuando la presentemos. La tengo que tener porque, por supuesto, novela o historia o lo que sea, uno tiene que leerlo antes. Sí, porque ¿cómo vas a comentar algo que no has leído? No, él me lo prometió. Mira, él personalmente es un hombre muy serio, muy trabajador. Él tiene ya 83 años y ha hecho una investigación sobre la parte que yo sé, sobre la que yo conversé con él, que es la muerte de Castillo Armas, el asesinato de Castillo Armas en el año 57. Esa parte yo sé que hizo un trabajo muy serio porque lo conversamos, porque intercambiamos datos. No sé qué saldrá de eso en la novela, pero yo incluso le di un testimonio de una persona que ya falleció, pero que me dio unos datos bastante singulares, bastante importantes, ¿no? Acusando a los dominicanos, pero no por las razones pueriles que dijeron algunos que no le habían dado a Trujillo la orden del Quetzal, sino por un problema de influencia, de hegemonía en el Caribe. Pero bueno, eso yo lo que le pasé a él, yo lo tengo, está en mi libro. Bueno, en mi libro no está porque ese dato lo di después, pero va a salir ahora, a principios del 2020, va a salir la segunda edición de mi libro, La Historia Silenciada, donde yo incorporo algunos datos como este, ¿verdad? ¿Quién mató a Castillo Armas? Porque es un secreto, un misterio que nunca se ha develado, ni está del todo develado. Pero a mí el que me lo contó fue quien era el secretario privado de Carlos Castillo Armas. El secretario privado, que era Gastón Samayoa, un psicoanalista, un psiquiatra aquí, muy serio, muy responsable. Y conocí al doctor Samayoa, que daba clases en la Marroquín. Sí, un hombre muy serio, ¿verdad? Así es. Para nada deseoso de fantasear sobre estos temas, para nada deseoso de publicidad y de fantasía. Ya murió, ya tuvimos una larga conversación, casualmente en el mismo sitio donde me entrevisté con Vargas Llosa, y él me dio los datos que tengo ahí.
Entonces, que voy a poner en la segunda edición. Esto no es propaganda, pero sí para los lectores que no tengan La historia silenciada. Sale en enero, febrero del 2020, sale la segunda edición ya mucho más afinada. Revisada. Revisada y incorporados datos, porque pasaron ya, van a haber sido 13 años que le escribí. Bueno, entonces, algunas cosas nuevas hay. Aunque no se pueden poner muchas, porque si no el libro va a salir gordísimo. 3 tomos, ya no 2, 3 tomos. Sí, por eso yo estoy haciendo ese trabajo ahora, como ya terminé el de Arbenz, estoy en eso. Pero podrían ser 3 tomos. Yo estoy en un seminario donde estamos discutiendo la obra de Antonio Escotado de Los enemigos del comercio. Ajá. Y esos son 3 tomos de este tamaño, pero Carlos. La gente antes leía más, no había televisión, no había teléfono, no había nada. No sé, yo de todas maneras estoy revisándolos sin prestar atención al tamaño. Sí, porque lo importante al final es la información. Exacto, lo importante es la información, y si hay alguna información... Porque hay tanta desinformación y tanta confusión que necesitamos obras de consulta que nos permitan conocer la verdad de los hechos. Pero bueno, la verdad del hecho en este momento es que tenemos que ir a la pausa. Madre, perfecto. Pero cuando regresemos vamos ya a hablar de estos tiempos también recios que estamos viviendo los guatemaltecos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Quédense con nosotros. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM. Y tal y como les había comentado, o como ustedes ya han escuchado, me acompaña el doctor Carlos Sabino, con quien estamos conversando acerca de no solo Arbenz, la investigación de Carlos sobre Arbenz, o la novela en la cual aparece Arbenz de Vargas Llosa, Tiempos Recios, sino quiero, y eso era lo que sabe nuestro querido amigo Carlos Sabino, quiero que él, a partir de toda esa investigación que ha hecho, que ustedes pueden leer en Guatemala, la historia silenciada, y aquellos que ya tengan el original o la primera edición de hace 13 años, pues bueno, una primicia que nos compartió hoy Carlos es que en el 2020 viene ya la segunda edición revisada, en la cual incluye datos como quién, entendí yo, sí, Carlos, quién es probablemente el asesino de Castillo Armas. Que déjame que te interrumpa. ¿Sí? Es fácil decir quiénes fueron. Lo difícil es determinar cómo se hizo y cómo se hizo. Porque hay un señor Aves, dominicano, que era un asesino a sueldo de Trujillo, que cometió asesinatos así como su profesión, digamos, pues. O sea, es posible. Un sicario, pues. Es un sicario puro. Es muy probable que haya sido el propio Aves el que lo hizo, o un cómplice con el que él viajaba. Ahora, la forma en que se hizo, eso es lo que yo no he podido esclarecer bien. Hay un libro que nosotros publicamos en Editorial Grafía, del doctor Girón, donde él revisó archivos de la morgue y muestran que la bala que disparó el soldadito ese que estaba en el túnel no coincide con la herida que tiene Carlos Castillo Armas y que se determinó en la autopsia. O sea que ahí ya hay una primera cosa rara. Hay gente que dice que se lo trasladó a él de un sitio a otro, pero no sabemos de dónde. En fin, esa es la parte la parte operativa es la que nunca se va a saber. Pero lo otro sí. Es interesante lo que estás comentando, porque es precisamente toda esa historia de nosotros, de los guatemaltecos,
que hace que seamos desconfiados en lo que respecta a la información oficial, entre comillas. Y eso me lleva de nuevo a estos tiempos recios que nos está tocando vivir en Guatemala, que al final la tragedia de Semuy 2, donde son asesinados 3 infantes del ejército de Guatemala, eso era, bueno, era algo que se veía venir ante las circunstancias en las cuales estamos viviendo políticamente en nuestro país, que no han sido correctamente ni de una forma objetiva enfrentadas por aquellos que han llegado a ejercer el poder. Entonces, pues ahora vemos toda esta situación donde ya no sabe uno a quién creer qué. Yo lo único que sé es lo que vi, lo que mis ojos me constatan, y es un salvaje asesinato, porque eso fue un salvaje asesinato de 3 infantes del ejército que debe de ser esclarecido. Pero dentro de todo esto ha salido a relucir nuevamente el nombre de un personaje que sin duda tú debes de conocer de alguna manera, porque debe de tener su espacio dentro de Guatemala, la historia silenciada. Julio César Macías, alias César Montes. Entonces, pues entremos ya a este tema, Carlos. ¿Tú qué piensas de lo que estamos viviendo? ¿Y hay alguna coincidencia con los hechos que tú investigaste del conflicto armado del siglo pasado? Mira, la coincidencia es muy general. Sí, sobre el personaje, sobre César Montes, yo lo entrevisté a él, lo conozco, incluso vino a la presentación de mi libro, parece que después se disgustó por lo que decía en el libro, pero yo lo entrevisté fielmente, y César Montes, lo llamo así porque así se daba a conocer, César Montes era un personaje, en primer lugar, muy simpático, muy agradable en su trato, en segundo lugar, verdaderamente conflictivo. Yo estuve conversando con él unas 2 o 3 horas en su oficina de asesor de Ninette Montenegro, allá por el 2004, en las oficinas del Congreso. Él no se cansó de hablar mal de Rolando Morán, de Rigoberta Menchú, no sé si habló mal, pero creo que tuvo alguna palabrita despectiva. Y de varios otros dirigentes de la guerrilla. Él, a Rolando Morán, que ya falleció, lo tilda de haberlo soltado en México para que lo mataran. O sea, acusaciones fuertes, pero yo no sé, él es un personaje muy muy dado a la conflictividad, muy dado a plantearse problemas por todo. Él tiene una mancha negra desde el punto de vista de la guerrilla. Yo diría no una mancha negra, pero en fin, cuando muere Turcios Lima en 1966. Y así es como le pone a su fundación, la Fundación Turcios Lima, que han estado preparando grupos paramilitares en esa área. Correcto. Turcios Lima era el jefe de él. Él se ve que lo apreciaba mucho. Muere Turcios Lima en un incidente muy confuso que está relatado en el libro, no voy a explicarlo aquí, en un accidente de carro, y César Montes queda como jefe de la FARC. En ese momento no existía otra organización más que la FARC. Él no logra mantener el control, ese es el punto negro. Él no es un líder realmente, por lo menos en aquellos momentos. Sale de viaje, lo llevan a Vietnam, a todos los países de la órbita comunista, eran comunistas obviamente, eran marxistas-leninistas, y cuando regresa ya prácticamente la FARC han desaparecido, no hay un liderazgo claro, y enseguida lo va a asumir Rolando Morán, que van a organizarse en México y van a entrar en el año 72 por el norte del Quiché, en el Ixcán Grande, van a entrar un grupo de 15, 17 personas en los que está él, César Montes. O sea que César Montes sí es un hombre valiente en ese sentido, que se jugó.
Ahí después se pelea con Rolando Morán, lo abandona para que lo maten y él se termina yendo a Nicaragua, ya en el 79, y trabaja con los sandinistas. Ahora, lo que está pasando en este momento no es una guerrilla como la del siglo pasado, por varias razones. En primer lugar, aquella guerrilla era explícitamente una organización política. Estas no son organizaciones tan explícitamente políticas, por lo menos lo que pasó ahora en el Estor, en esa zona. Estos son grupos armados, pobladores. Bueno, la táctica suena muy parecida a la del EGP, poner mujeres y niños delante, escudos humanos, etcétera. Yo creo que se los ha dejado avanzar mucho, los gobiernos no han actuado, pero también piensa Marta Lioranda, cuando los gobiernos quieren actuar se le lanzan encima los procuradores de los derechos humanos, las ONG. Ahora parece que en realidad los que dispararon fueron los soldados, pero murieron ellos. Algo así yo acabo de leer en una declaración. Sí, la población no disparó, sino los soldados. Ahora los soldados son los que murieron. ¿Cómo haces tú para morir al disparar? En fin. Y dispararte en la cara y dispararte con una escopeta que además de eso ni siquiera la que tú tenías. No, pero esa es parte de todas esas fake news y toda la desinformación que circula en redes sociales. Porque la información sí se ha ido cotejando y está claro que fueron asesinados con escopetas, que los dos heridos de la comunidad fueron heridos también con perdigones, o sea, también sí, con escopetas. Sí, porque el perdigón sale un poco desordenadamente. Entonces, el que diga eso es un mentiroso descarado, claro. El que se lo crea es un baboso, pues. Mira, lo que pasa es que los gobernantes, no estoy hablando del caso actual, pero los gobernantes en general tienen miedo de que lo acusen de los derechos humanos. Así con lo que pasó hace unos años en la cumbre de Alaska, ahí en Occidente. Entonces resulta que tú vas a reprimir un delito y te acusan a ti, terminas tú preso. Y al gobernante se le cae encima toda esta mara de las ONG, hasta embajadores extranjeros, etcétera. Entonces, el gobernante, bueno, pues lógicamente trata de vivir en paz en ese sentido. No puede cumplir su misión, no lo dejan, lo acusan, y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 20 años, después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, yo no dudo de que esa gente esté organizada, que haya grupos organizados, pero son vergonzantes en el sentido de que no dan la cara, no se plantean como organización política. Me gustó, no sé si lo hicieron, que la gente de Codeca dijera que se iban a convertir en partido político. Sí, porque esa es una manera de, digamos, de presentar la cara. Pero estos pobladores que roban electricidad, que se enfrentan a hidroeléctricas, no son políticos, pero actúan políticamente. Ahora, es una ironía. ¿Cómo es posible que una organización criminal como Codeca, sin ningún problema, no solo se convierta en partido político, sino que participan? ¿Eso qué nos dice de nuestro sistema? Bueno, que es un sistema totalmente sesgado. Aquí la justicia es muy injusta, por decirlo así, realmente yo no entiendo por qué algunas personas no la dejaron participar en las elecciones y a otras sí, pero en fin, eso fue parte de la anomalía de este proceso de 2019 que afortunadamente terminó ya y ya tenemos un presidente electo. Ahora, pero te iba a señalar una diferencia enorme que hay con lo de las etapas anteriores. En el siglo pasado estas organizaciones se presentaban como políticas, pero no estaban ligadas al narcotráfico. Ahora sí. A excepción de en Colombia, que ellos sí están... Ellos sí están, pero no formalmente. Por eso son las narcoguerrillas originales. Claro, pero no digamos, no expresamente. Ellos los colombianos aparentemente son una organización política, la FARC, revolucionarias. Lo que aquí vemos no son revolucionarios, no son antirrevolucionarios, son gente armada, lo que pasó aquí. Comunidades que son fácilmente manipulables, pero presencia de la droga. Entonces es muy extraño que en todas estas zonas, cuando se van a descubrir justamente pistas de aterrizaje clandestinas y todo eso, aparezcan estos conflictos. Yo pienso que eso
trae una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se presenta, ya no se atreven a presentarse como líderes de un nuevo movimiento político, socialista, comunista, lo que fuera. No es una gran ventaja, pero por lo menos muestra que ellos no tienen, saben que no va el público, el pueblo no lo va a aceptar. La desventaja es que ellos tienen una infinita cantidad de dinero. La guerrilla guatemalteca no recibía dinero prácticamente de afuera. Después de Nicaragua recibió, pero hasta el 79 se financió con puros secuestros, que fueron bastantes. O sea, ellos secuestraban gente, que ese era el consejito de Castro, ¿no? Fidel Castro era un hombre muy hábil, cuando le pedían dinero decía, mire, aquí la revolución es muy pobre, nosotros no le podemos dar dinero, pero sí le vamos a enseñar cómo hacer secuestros. Y entonces aprendían a secuestrar y eso les resultó muy bien. Resultaban millones de dólares realmente. Con eso se financiaron. Aquí, pero ese no es una cantidad realmente comparable con lo que deja una semana de tráfico de drogas. Realmente es un volumen inmenso. O sea que estamos ante un enemigo muy poderoso, que necesitamos apoyo internacional, que necesitamos apoyo y comprensión de parte de la ciudadanía, por lo que me han contado a mí gente que viene de por allá de Porizabal, no el estado de sitio no se está aplicando de una manera represiva ni brutal ni nada de eso, simplemente detienen a la gente que está armada y cosas muy elementales, pero de verdad no hay ningún acto de brutalidad policial ni militar hasta ahora que yo sepa. Entonces, ¿por qué salen todas esas quejas, ese temor? Bueno, hay que aceptarlo realmente, Marta Yolanda, o tienes una entidad que reprime el crimen o tienes crimen. No hay camino intermedio acá. No se puede ser blando y sencillo y bueno y suave con las personas que están armadas y que disparan. Yo pienso eso. Me parece que los derechos humanos hay que respetarlos, pero por más que respete los derechos humanos, no puedes dejar pasar cierto tipo de agresión. No puedes dejar pasar violaciones a los derechos humanos. Violaciones, claro, porque una cosa es el discurso, la defensa de los derechos humanos, y otro es el verdadero respeto a los derechos de todo individuo, de toda persona. Claro. Pero bueno, Carlos, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos ya al último segmento del programa. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento, y esto ya que estamos al final del programa, o al menos en el último segmento, ¿qué les parece si vamos al principio? Sí, al principio del conflicto armado del siglo pasado. ¿Cómo empieza? Recuérdanoslo, por favor, Carlos, pero no solo el levantamiento de los cadetes, sino antes de eso, ¿qué fue lo que llevó a ese levantamiento? Mira, lo que pasa es que, y esto me lo preguntaba ayer alguien, y resumo lo mismo que suelo decir, cuando cae Arbenz cae... me meto otra vez en mi tema, perdón. Porque me parece muy interesante. Familiares y amigos míos ya estaban hartos de Arbenz. No, pero Arbenz debido a la novela de Vargas Llosa, es ya nuevamente un tema que hay que discutir. Es que hay que discutirlo, fíjate, porque la visión que da la izquierda es que la CIA, los Estados Unidos a través de la CIA se entrometen en los asuntos internos que andaban maravillosamente. ¿Qué es lo que el artículo del País da por hecho? Da por hecho, se meten ahí, ellos son los responsables y derrocan a don Jacobo Arbenz, al coronel. La historia es completamente distinta. Jacobo Arbenz tiene una oposición que
a partir de cierto punto de su mandato, no de la emisión de la reforma agraria, pero sí de la violación de ciertos derechos constitucionales, de la destitución de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, a partir de ahí la mayoría de la oposición se hace armada, se hace violenta, intenta derrocarlo. Esto ya es en el año 53, estoy hablando de oposición de guatemaltecos. Ya en el 53 hay dos líderes, Idigo Arafuentes y Castillo Armas, que están exiliados. Y yo puedo decir, ahí no, los detalles están en el libro, pero sí viaja gente de Guatemala a hablar con el gobierno de Eisenhower, no a pedirle que no intervenga, a pedirle que sí intervenga, a decirle, miren señores, estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena guerra de Corea, y va a caer en manos del comunismo un país aquí al lado de ustedes. Los Estados Unidos empiezan a trazar planes ya en el año 53. Ahí viene otro punto que me parece interesante plantear a los oyentes, que es, ¿de verdad iba o no iba el comunismo a Guatemala? Y entonces yo le devuelvo la pregunta a la gente, porque yo por supuesto no puedo saber si iba o no iba hacia el comunismo Guatemala. No puedo saber qué gobierno hubiera hecho Sandra Torres, porque no ganó la presidencia. Es decir, tú no puedes especular. Los hubieras no existen. No se hubieran, para el historiador no existe. Existen cuando... Para nadie existe, el hubiera no existe. Cuando tú discutes el tema como un análisis lógico, pero nada más. Entonces, ¿iba o no iba a Guatemala el comunismo? El punto es, ¿qué pensaba la gente de Guatemala en el año 54, 53, 54? La gente sí creía que iba al comunismo. Y eso yo lo saqué de Chile. Yo viví en Chile en la época de la caída, no, antes de la caída de Allende, de Salvador Allende, 1972, y la gente estaba segura de que Allende estaba llevando el país al comunismo. Todo apuntaba hacia allí. Ahora, ¿iba a pasar? ¿No iba a pasar? No sé, hubo un golpe militar y se acabó. Entonces la gente responde a lo que piensa que está por pasar. Es como, para dar un ejemplo así, tú ves un animal salvaje que está frente a ti y que se acerca amenazante, tú no sabes si te va a agredir o no te va a agredir. Tú por si acaso disparas, ¿verdad? O huyes. Pero tú no te quedas esperando a ver si el león te come. Porque sí. no estás haciendo un experimento científico. Tenemos que actuar a base de escenarios. Entonces, ¿cuál de los escenarios es el más probable? Correcto. Si este es el escenario más probable, lo que tengo que hacer es esto. Exacto, y ahí a partir, como te digo, de la destitución de magistrados, a partir de la forma en que empieza a írsele de las manos al gobierno el proceso de reforma agraria, ya prácticamente hay una oposición grande en Guatemala, pero es, sobre todo en la ciudad de Guatemala, es grande, es una casi mayoritaria, me atrevo a decir. Entonces, el ejército se mantiene apoyando a Arbenz. El Arbenz, como presidente, comete una especie de gran error, que es importar 2.000 toneladas de armas de los países detrás de la cortina de hierro, o sea, de Checoslovaquia en este caso. Y eso levanta las alarmas de todos los vecinos. Los que hasta ahí no querían participar en una intervención se deciden hacer algo porque dicen, bueno, este hombre se está armando, si él organiza las milicias populares, si organiza un ejército rojo, digamos así, pues ya no lo vamos a poder quitar, o va a haber que hacer una enorme guerra. Entonces se empieza la acción, que consiste básicamente, ahí la CIA discute a quién apoyar y deciden apoyar a Carlos Castillo Armas. ¿Qué apoyo le dan a Castillo Armas? Bueno, le dan el apoyo para que se pueda sostener con un grupo en Honduras. No hay un solo hombre de los Estados Unidos que entra al territorio. Incluso los dos aviadores que entran son guatemaltecos que además tienen la nacionalidad norteamericana, nada más. Entonces, entra Castillo Armas con 300 personas. Arbenz tiene 10.000 o 9.000 y pico. Hay dos aviones que le llaman los sulfatos y que hacen algunos bombardeos. Arbenz tiene 29 aviones. ¿Pero por qué no los usa? Porque tiene miedo de que la gente se le dé vuelta, porque sabe que se le van a dar vuelta, porque el jefe de la aviación ya se ha ido. Entonces, cuando Arbenz
ve que entra ese ejército de Castillo Armas, bueno, pide al ejército que lo combata. El ejército no quiere combatirlo. Y ahí, después de 3-4 días, de una semana prácticamente, de esa situación, pues Arbenz renuncia. Eso es todo. No están entrando ahí los tanques y los aviones así en masa, no son los norteamericanos los que entran, no es ni siquiera Castillo Armas el que entra. Castillo Armas llega hasta Chiquimula. Y cuando van a tomar el cuartel de Zacapa, que ahí se espera que vayan a haber un gran combate, porque él ha reclutado campesinos, él tiene como 1,000 y pico de hombres, casi 2,000 debe tener. Pero en Zacapa hay 3,000. Se espera un recio combate. Ahí los dirigentes, digamos, los comandantes de Zacapa deciden que mejor es parlamentar. Y lo reconocen a Castillo Armas. Esa es la liberación. No es decir, vamos a decir, yo no estoy defendiendo a la derecha diciendo que fue un acto heroico. No, ellos entraron y los otros no combatieron. Y Arbenz, cuando vio la estampida que todo el mundo se iba, pues decidió renunciar. Entonces esa izquierda quedó así derrotada. ¿Qué hizo esa izquierda en ese primer momento? Le echó la culpa al pobre Jacobo Arbenz de que era un cobarde, de que renunció, de que no dio la lucha, que no se fue a la montaña. Es una fantasía. Y esa izquierda quedó desarticulada. Pero después empezó a rearmarse desde los estudiantes secundarios con una organización que llamaba Fuego, Frente Unido Estudiantil Fuego Guatemalteco Organizado, Fuego. Y el Fuego entró a penetrar también, digamos, a través de sus graduados en la universidad, y ya en el 58, 60, en 56 hizo una primera manifestación, y en el 58, 60 empezaron a actuar contra idígoras. Pero ahí se produce la Revolución Cubana. Y ahí es que estos dirigentes comunistas juveniles aprovechan la ocasión para lograr que estos militares jóvenes que se habían levantado contra idígoras el 13 de noviembre del año 60, para lograr llevarlos a una lucha guerrillera. Y en esa época toda América Latina hablaba de las guerrillas. Las guerrillas iban a cambiar el mundo, íbamos a... Total, ninguna guerrilla triunfó. ¿Tú te recuerdas porque eran tus tiempos de socialismo? Sí, eran mis tiempos en que yo estaba viendo todo eso. Y que decía uno, bueno, ¿y cómo van las guerrillas en Guatemala? Ah, ya, maravillosamente. No iban maravillosamente, de pronto desaparecían de la noticia. Pero sí, yo me recuerdo, pues yo estaba del otro lado, vamos a decir, yo no estaba de la fuerza represora, yo estaba del lado de la fuerza revolucionaria. Había mucha ilusión, que yo me imagino que estos militares, John Sosa, Turcios Lima, este muchacho César Montes, en esa época todos veían con ilusión la idea de hacer una revolución a partir de un foco guerrillero. Esa era la idea. Que eso no funcionaba, que no se podía hacer, lo demostró después ¿quién? El padre de la guerrilla, Ernesto Che Guevara. Se fue a Bolivia, llegó a tener 50 y tantos hombres, pero no logró reclutar un solo campesino. El único que en medio se acercó a ellos fue el que los delató. Pero la gente no quería guerrilla, no quería socialismo, y ese es el problema de fondo. Si la gente hubiera querido una revolución socialista, comunista o lo que fuera, pues obviamente la guerrilla hubiera triunfado. Más aún, a Chávez lo eligieron creyendo que no era socialista. Bueno, algunos nos dimos cuenta, pero... Bueno, la mayoría, por eso es que votó la mayoría por él. Mira, un enorme sector eligió a Chávez pensando que iba a ser un militar duro contra la corrupción. Esa era la idea. Necesitamos terminar con esta podredumbre de los partidos, necesitamos acabar con la corrupción de las élites y las oligarquías partidarias. Eso es lo que decían amigos míos. Otro discurso con el que hay que tener mucho Yo les cuidado, decía, no, mira, no es así, dense cuenta, yo he vivido otras experiencias, nadie me creía a mí, o a lo mejor me creyó alguno, pero la mayoría votó por Chávez. Chávez logró tener, tampoco toda la población, logró tener 56% en la primera elección. Pero bueno, una vez que ya agarró el poder, ya no había forma de sacarlo.
En ese 56% había núcleos de izquierda muy lúcidos, muy combativos, muy claros, pero eran un porcentaje mínimo, sería un 1% de eso. Y ahí está Venezuela, ¿no? Esas cosas hay que tener cuidado porque la palabra es técnicamente inexacta, pero son irreversibles. Tú no puedes echar para atrás una revolución comunista una vez que triunfa, o una toma de poder, o un golpe de mano, un golpe de Estado comunista, porque ellos saben controlarlo todo. Y una vez que lo controlas, bueno, ¿cómo han acabado los regímenes comunistas? Básicamente desde adentro. No ha sido posible, es decir, Corea del Norte está ahí, Cuba está ahí, la Unión Soviética se hundió desde adentro, China ha cambiado, si aceptamos que no es comunista, pero ha sido cambio desde adentro. Y sigue siendo comunista, una gran parte de China, pero todavía lo que priva es el sistema comunista y es una dictadura de partido. De partido sí, la parte económica no es muy comunista, pero en todo caso el cambio... Pero tampoco es capitalista, es lo que se conoce como mercantilismo de Estado, ¿no? Sí, capitalismo de Estado, pero... me parece un error. Mira, a lo que yo voy es que desde adentro esos cambios son de adentro, no es que nadie vino a imponérselo. Y así Yugoslavia se deshizo sola también, que otros países, los países que tenía sometida a la Unión Soviética, una vez que la Unión Soviética se retiró de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, y Bulgaria y Rumania, pues abandonaron el comunismo. Pero es muy difícil luchar contra un sistema comunista. Lo digo porque lo de Venezuela va a ser largo, sangriento y complicado, como ya lo hemos hablado. Y eso te iba a decir, nos quedan 2 minutos para terminar. Te dije, pues bueno, ya que mencionamos Venezuela, se está deshaciendo por dentro. Se está deshaciendo del país. Ahí es posible, bueno, el único cambio es una guerra contra Colombia. ¿Y qué piensas de que haya despedido, entre comillas, Trump a John Bolton? John Bolton, que ha sido uno de los principales defensores del gobierno interino de Guaidó. Mira, yo creo que Bolton y Trump, lo que voy a decir nadie me lo va a creer, pero son un poco ingenuos. Que Trump sea ingenuo, a la gente no le cuadra. Pero a mí me parece que sí. Ellos creen que con sanciones pueden derrotar un régimen comunista. Ellos no saben suficiente historia. Ellos creían que quitándole el dinero a Maduro iban a lograr que desapareciera el régimen. Desapareciera como que iba a renunciar Maduro. Ellos no saben. Me parece a mí, no sé porque no he hablado con ellos, pero me parece que son ilusos, que creen que porque haya alta inflación, Venezuela lleva 1 año y medio de hiperinflación, de las más grandes que haya tenido en cuenta la historia. Como la más grande de la historia. La otra es la de Mugabe allá. Pero hasta la de Mugabe, Zimbabue, que acaba de morir, le quitaron el récord a Mugabe y a los venezolanos. Pero fíjate que Mugabe no cayó por eso. Tenía el récord anterior y no por eso cayó. O sea, es una imagen ingenua, muy propia del sistema norteamericano, pensar que si el gobierno pierde apoyo, cae. No, señores. El gobierno pierde apoyo y refuerza la represión. Bueno, yo creo que eso es lo más que podía decir en estos 2 minutos. Carlos, ya se me acabaron. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Y igualmente a ustedes, oyentes, por favor, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Carlos Sabino y a mí. Y pues bueno, solo me resta despedirme, recordarles que los espero mañana al mediodía en Todo Pulmón y pedirles que sigan en sintonía de Libertópolis, porque viene con ustedes María Dolores Arias en Más Negocios. Cuídense muchísimo y hasta mañana. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.